En las páginas de la Biblia hebrea se esconde una historia fascinante, una que muy pocos conocen. Hoy vamos a meternos de lleno en ella. Y todo empieza con esta pregunta, que parece sencilla pero no lo es. Si hablamos de un solo Dios, ¿por qué la Biblia se refiere a Él con tantos nombres y títulos diferentes? Prepárense porque la respuesta nos va a llevar a un lugar totalmente inesperado. A ver, pensemos en esto. En los textos bíblicos encontramos que a Dios se le llama Yahweh, pero también Elohim, Padre, el Bendito, un montón de nombres. Y uno podría pensar, bueno, son solo sinónimos, ¿no? Pues no, para nada. Resulta que cada uno de estos nombres es como una pista, un fósil que nos cuenta un capítulo distinto en la evolución de una de las ideas más poderosas de la historia. Muy bien, vamos a sumergirnos en el misterio. Y nuestra primera gran pista es de hecho el nombre propio de Dios, un nombre que, con el tiempo, se volvió tan sagrado que la gente dejó de pronunciarlo. Este es el famoso tetragramatón IHWH. Y ojo, esto no es un título como Señor o Rey, no, es un nombre personal, como decir Pedro o Ana. Los textos más antiguos de la Biblia lo usan sin ningún problema. Y el simple hecho de que Dios necesitara un nombre propio ya nos dice algo fundamental sobre el mundo en el que nació esta creencia. Y aquí está la clave de todo. Como lo explica el historiador Thomas Romer, uno le pone nombre a algo o a alguien para poder distinguirlo de los demás. Entonces, si el Dios de Israel necesitaba un nombre, era porque sencillamente había otros dioses. Había que diferenciarlo de Baal, de Marduk, de Astarte, de todos los demás. Y es aquí donde la cosa se pone súper interesante. Vemos un cambio, pero radical. Al principio, en un mundo lleno de dioses, decir EJWH era clave para que todos supieran de quién se estaba hablando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa siglos después? Cuando la idea de que EJWH era el único dios se consolida, pues ya no necesita un nombre, no hay con quién confundirlo. De repente, el nombre no solo se vuelve innecesario, sino que se transforma en algo tan sagrado que se prohíbe pronunciarlo. Y ahí es cuando se empieza a usar Adonai, que significa el Señor, en su lugar. Pero que existieran otros dioses no es la única sorpresa que nos guarda la historia. La arqueología ha destapado un secreto todavía más profundo sobre la antigua religión de Israel. Resulta que, durante buena parte de su historia, el Dios de Israel no era esta figura solitaria que imaginamos. No, para nada. Tenía compañía. Lo que estamos viendo es una reconstrucción de inscripciones encontradas en un lugar llamado Kuntillet Ahrud. Datan del siglo VIII antes de nuestra era y son increíbles. Contienen bendiciones que invocan no solo a YHWH, sino a YHWH y su Asherá. ¿Y quién era Asherá? Pues una diosa semítica importantísima. Esta evidencia sugiere, con mucha fuerza, que para muchísimos israelitas de la época, ella era la esposa de su Dios. Y aquí está el punto crucial. La Biblia, que fue editada mucho tiempo después, nos presenta la imagen de un Dios único y masculino desde el principio de los tiempos. Pero lo que la historia y la arqueología nos muestran es una realidad mucho más compleja, un mundo donde YHWH era el Dios más importante de Israel, sí, pero a menudo acompañado de una pareja divina, la diosa Asherá. A ver, entonces, ¿cómo se dio este cambio tan drástico? ¿Cómo pasamos de un Dios nacional, con su esposa, al Dios universal y solitario que conocemos hoy? Bueno, la respuesta no fue una revelación pacífica, fue una catástrofe. La fe del antiguo Israel se enfrentó a una crisis de existencia. Su Dios nacional, el que se suponía que debía protegerlos, pareció fallarles de la forma más estrepitosa posible. Miremos esta línea de tiempo. Durante la época de los reyes, la adoración a YHWH convivía con muchos otros cultos, pero en el 587 antes de nuestra era, todo cambia. El imperio babilónico arrasa Jerusalén, destruye el templo y se lleva a la élite al exilio. Imaginen el trauma. ¿Acaso YHWH era débil o los había abandonado? Fue como respuesta a esa catástrofe que un grupo de profetas y escribas desarrolló una idea revolucionaria. YHWH no había sido derrotado. Él mismo había usado a Babilonia para castigar a su pueblo. Él no era solo el Dios de Israel, era el Dios de todo el universo. Y esta cita lo resume a la perfección. El monoteísmo no fue el punto de partida de la religión de Israel,
Fue una conclusión radical, una reinterpretación audaz que nació de las cenizas y la derrota. Le dio un nuevo sentido a la tragedia y permitió que esa fe sobreviviera incluso sin tener un país o un templo. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestra pregunta original. Ahora sí podemos entender por qué hay tantos nombres para Dios. Son los ecos de este viaje larguísimo y complejo. Esta tabla lo ilustra de forma brillante. El nombre YHWH nos recuerda su origen como un Dios entre muchos. La palabra Elohim, que, ojo, está en plural y significa dioses, pero se usa en singular, podría ser un vestigio de cómo se fusionaron distintas tradiciones, como diciendo que los otros dioses en realidad son solo facetas del único y verdadero Dios. Y el título Padre, que nos parece tan central, sorpresa, no era exclusivo de Israel. Era un título súper común para los dioses principales en toda la región, lo que nos muestra que Israel compartía un universo cultural con sus vecinos. Así que al final, la solución al enigma es esta. Los nombres no son un error ni una contradicción, son como las capas geológicas de la fe. Cada nombre, cada título, es una huella que marca una etapa en la increíble transformación de un Dios tribal de la Edad del Bronce en el Dios único y universal de miles de millones de personas hoy en día. Y esto nos deja con una última reflexión. Si una idea tan central como la naturaleza misma de Dios tiene una historia de cambio tan profunda, nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras ideas que hoy damos por sentadas podrían tener también su propia historia secreta, esperando a ser descubierta? Si esta reconstrucción histórica les pareció tan reveladora como a nosotros, apóyenos con un me gusta, compártanla y síganos para más contenido así. Y ahora queremos saber qué piensan. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿El nombre secreto, la diosa consorte o la crisis que lo cambió todo? Cuéntenos en los comentarios. ¡Nos vemos en la próxima!